Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii. Pues en estos momentos ya ha comenzado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones acerca de los presuntos casos de corrupción que cercan al Partido Socialista, según publica como titular destacado El País. Sánchez ha dicho: vengo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder. Lo está siguiendo nuestro director de medios, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Pues sí, aquí estoy ante la televisión viendo ahora en estos momentos la intervención de Sánchez, lleva ya varios minutos. Y bueno, de momento lo que ha dicho es que efectivamente, que lo que ya más o menos dijo el otro día en el Comité Federal del Partido Socialista, que ha sido engañado, que él habló con Ábalos hasta el último minuto y Ábalos le negó cualquier vinculación con la corrupción, negó todo lo que salió en el informe de la UCO y que ya previamente había publicado algunos medios de comunicación, y que él le creyó porque entendía que el señor Cerdá llevaba una vida, en fin, sin lujo, una vida que lo conocía desde hace muchos años, que había estado, en fin, en su pueblo y que no se le notaba ningún tipo de acto, ni nunca nadie supo nada de que podía tener presuntas relaciones con la corrupción. Pero, y que incluso que en ese momento llegó a pensar en dejar el cargo de presidente, dimitir, que hubiera sido, según él, lo más fácil para él y para su familia, pero que cree que por el país, por el Partido Socialista y por las políticas que está haciendo este gobierno de izquierda, pues entendió que debería de aguantar el chaparrón y seguir adelante. Eso un poco en resumida cuenta lo que ha dicho hasta ahora, que sigue hablando. Sigue hablando y habrá que ver qué es lo que ocurre y sobre todo si se repara de alguna manera la confianza o la credibilidad perdida entre socios de gobierno, entre socios de investidura también. Coalición Canaria ha sido uno de los primeros en pedir esa moción de confianza. Creo que Compromís también. Sí. Y bueno, ayer decía unas palabras Fernando Clavijo en referencia a esto que le preocupaba un poco cuando se hablaba de que para qué convocar elecciones, que veía un tono un poco preocupante en cuanto a igual algo antidemocrático, en cuanto a que el pueblo se equivoca. No, el pueblo no se equivoca. Si usted convoca y el pueblo vota, pues a lo mejor los que nos equivocamos somos nosotros, pero eso sí, hombre, Clavijo en su línea prudente. Sí, no, yo creo que lo lógico y lo que una parte yo creo que mayoritaria hoy, y según las encuestas recogen, son partidarios que para resolver esta situación de desconfianza que hay, de descrédito de un gobierno pues debilitado, porque es evidente que es un gobierno debilitado, un gobierno que depende de muchas fuerzas políticas, cada uno con diferentes intereses, porque ahí está la izquierda, la ultraizquierda, está la ultraderecha, si consideramos, algunos consideran ultraderecha a Junts, en definitiva, al PNV, que es un partido de centro derecha. En fin, hay una mezcolanza de partidos que cada uno pues están por algún interés, no por el interés general de España. Uh-huh. Y esto es lo que creo que es lo más destacable de la debilidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, por el que después de estos casos de corrupción evidentemente ha perdido credibilidad. Y por lo tanto, porque no es uno, son dos secretarios de organización y le ha afectado al gobierno porque uno de ellos era el que controlaba, como ya hemos dicho, en este caso el ministerio más importante, donde más dinero se mueve del gobierno de España, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo importante es saber si los socios, si me pregunta la opinión, que es un poco lo que creo que me estabas preguntando, si crees que los socios de gobierno van a seguir apoyándolo. Yo creo que van a hacer un discurso muy duro contra él, pero lo van a apoyar, porque la pregunta del millón es: ¿a quién de esos socios le interesa que haya elecciones adelantadas? Y mi pregunta es que no veo a ninguno,
le pueda interesar. A los socios no, al Partido Popular seguro, y así lo manifestaban el fin de semana pasado en su congreso en el que reelegían a Alberto Núñez Feijóo. Ahí estaba la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, que la tuviste en Café de Periodistas recién llegada de Madrid, y que además de, bueno, hablar de Alberto Núñez Feijóo como única alternativa al gobierno actual, también habló de algo que nos toca más localmente y que llamó la atención y que no es moco de pavo, no es una cosa menor la ausencia, o por lo menos, no sé, así lo he entendido yo, igual me equivoco. Como diría Rajoy, Erika, no es una cosa menor, sino mayor. Es mayor. El tema de la ausencia del alcalde de Arrecife, Jonathan de León, en ese congreso. ¿A ti qué te pareció? A ver, yo cuando me lo dijeron, y porque a mí inicialmente miembros que estaban en Madrid ya organizando un poco toda la expedición del Partido Popular me dijeron los que iban a ir, así la gente más importante que iban a acudir al Congreso, y entre ellos me pusieron al propio alcalde de Arrecife, a Jonathan de León, entre otras cosas porque era compromisario. Me dijo, hombre, no va a ir si es compromisario, no creo que deje de ir. Pero luego el sábado por la tarde me dijeron que no estaba Jonathan, y no lo creí. El domingo ya me lo confirmaron, y yo le mandé un mensaje al alcalde el propio lunes por la mañanita temprano, a las 7 creo que era, y efectivamente me dijo que no pudo ir por un compromiso. Bueno, hasta ahí quedó la cosa, hasta que después me enteré, ya por fuentes fuentes periodísticas de otros medios de comunicación que me lo habían dicho, que no lo habían publicado, pero que me lo habían dicho, que había coincidido con él en el festival, en el Granca Festival, Live Festival de Gran Canaria, y que había ido y había estado acompañado con su familia y también con la familia de Jacobo Medina. Entonces, claro, esto ya quieras o no quieras, periodísticamente tiene su importancia, y por eso Lancelot fue el primer periódico que lo publicó, ¿no? Que había creado cierta malestar en la expedición del Partido Popular y sobre todo de su presidenta, el hecho de que no haya ido Jonathan de León, porque era compromisario y tenía que haber votado. De hecho, el hecho de que no haya salido con el 100% de los votos Mariano Rajoy, el señor Alberto Núñez Feijóo, se debe a que algunos compromisarios, entre ellos Jonathan de León, pues no fue, otros porque votarían, se abstendrían. Pero lo cierto es que salió con el 99,40, creo que fue. Pues claro, evidentemente quiere decir que algunos se puso enfermo, que no pudo ir, otros que intencionalmente pudo abstenerse, pero lo lógico es que todo el mundo hubiera votado a favor. Y claro, esto ha creado un cierto malestar y sigue creciendo, que es lo peor, la bola de nieve que existe en el Partido Popular internamente, de que hay que prácticamente ni se habla el alcalde ni la presidenta del Parlamento de Canarias y presidenta del Partido Popular de Lanzarote. Y esto es muy malo para el Partido Popular, es una muy mala noticia para ellos, porque no hay que, en fin, yo creo que Astrid Pérez sigue siendo la líder sin discusión, pero el señor Jonathan de León de alguna manera había ganado puntos, sobre todo electoralmente, con su gestión y con Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, y yo creo que la gente, después de aquellos años aciagos de la gobernanza del PSOE, sobre todo por una crisis interna que tuvo el PSOE, yo creo que se dieron cuenta que primero con Astrid y ahora con Jonathan, pues oye, cosas se estaban haciendo, se estaba trabajando, mejorando, seguro que hay muchas críticas que se le pueden hacer, pero yo creo que el electorado había notado un cambio, y de hecho en las encuestas se notaba que Jonathan era la fuerza política más votada en la Arrecife, el PP de Jonathan de León y de Astrid Pérez. Y ahora es una mala noticia que haya estas diferencias y que no se sabe lo que va a pasar, porque puede pasar cualquier cosa de cara al futuro. Y que ha sentado mal, explicaban los compañeros aquí, incluso de Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, evidentemente, porque él tendrá que tener, a su gente. Claro. No, porque Manuel Domínguez lo que no quiere es que, oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos tirando piedra en nuestro propio tejado. ¿Cómo vamos a desaprovechar un capital político que hemos trabajado, que hemos mimado para que sea, que es que Arrecife por primera vez pues pueda incluso ganar, ya lo ganó una vez con Cándido Reguera, pero volver a esa época que fue única, ¿no?, que ganó Cándido Reguera las elecciones en Arrecife.
Y entonces, evidentemente, yo creo que Manuel Domínguez, como un líder y del Partido Popular y que lo ve todo desde arriba, pues evidentemente entenderá que esto no es de recibo y me imagino que en fin, no sé si va a tomar algún tipo de medida, o si Astri va a proponer algún tipo de medida o no, pero lo cierto es que esto tiene que resolverse cuanto antes, mejor para el Partido Popular. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Oye, que ayer no podíamos hablar, Jorge, pero también es algo destacado y relevante esa inversión de 2 millones de euros se busca aumentar hasta en un 15% la producción de agua aquí en Lanzarote. Lo interesante de esto es que estos 2 millones se invierten en membrana. Yo ayer lo dije y lo vuelvo a repetir hoy. Creo que sería muy interesante a nivel pedagógico, a nivel ilustrativo, que hicieran visitas a los colegios para que sepan cómo se desala el agua. Es nuestra fuente de agua, para que sepan cuando hablamos de membranas qué son. ¿Y cuál es el sistema de producción de agua? ¿Cómo se desala el agua? ¿Cómo se da agua potable? No sé, es una propuesta que ahí dejo. Pero pero que es muy interesante porque la gente habla de membrana, todo el mundo habla de membrana como si todo el mundo supiera lo que son las membranas, y el 99% de la población no tiene por qué saber lo que son las membranas, y de hecho no lo saben. El problema, vamos a ver, aquí hay dos formas de desalar agua. El agua a vapor, que era como antiguamente se hacía, era muy caro. Lanzarote fue una de las pioneras de Europa en tierra, porque ya en mar lo habían hecho los portaaviones de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y también ya Israel también tenía algún experimento con desalar agua a través del vapor. Y luego, posteriormente, ya todo el mundo lo hace por lo que se llama por ósmosis inversa, que es que a presión mete por unos tubos, que hay miles de membranas, donde pasan, son como unos coladores microscópicos para entenderlo, donde pasa a presión el agua, y ahí va dejando la sal y va pasando el agua sin sal, lo menos salada posible, para que sea potable. Bueno, pues esas membranas son unas 5.000 y pico las que hay en el sistema de producción de las diferentes desaladoras que hay en la isla de Lanzarote. Pues esas membranas estaban ya hechas polvo, para entenderlo bien, pues ya no desalaban con la eficiencia necesaria, y por lo tanto cada vez que impulsaba por ahí, por esos tubos donde estaban esas membranas, pues se perdía de alguna manera, no se desalaba todo el agua que tenía que desalarse. Pues ahora con las nuevas membranas se supone que va a haber más eficiencia y por lo tanto más producción de agua potable. Es una medida que sin mucho gasto pues se va a mejorar en torno al 10-15% de la producción, que esto, para que la gente lo entienda, estamos hablando entre 4 y entre 5.000 metros cúbicos cada día que puede producir más nuestra planta desaladora. Es verdad que muchos dicen que esos 5.000 metros cúbicos, como se pierde más del 50%, pues se quedará en 2.500 efectivo de forma real. Pero es verdad que también el Cabildo de Osvaldo Betancourt, por primera vez después de muchos años, está cometiendo obras para ir sustituyendo poco a poco la red de agua de distribución de Lanzarote, cosa que si se hubieran hecho hace 4 años, que es cuando tenía que haberse empezado, 4 o 5 años, que estaba María Dolores Corujo y el PSOE gobernando, pues hubiéramos adelantado mucho trabajo, pero como ellos entendían que eso lo tenía que hacer Canal Gestión, y entre discutir si los ángeles tienen sexo y si son machos o hembras, pues al final la isla está como está. Bueno, hablando, ya que me has nombrado ese tema, es una explicación para que lo entienda todo el mundo. Si te lo explica un ingeniero, te lo explicaría mucho mejor el tema de las membranas. Claro, es que por eso digo... Pero era para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Claro, que los más chinijos, que son los que al final traen la información a casa y son nuestras generaciones futuras, sepan cuál es la delicadeza del sistema que tenemos en Canarias para vivir. Yo he visitado una de estas plantas, pero porque hice un trabajo periodístico, pero quiero decir que esto debería estar al alcance de la ciudadanía al menos una vez, igual que se visita Sonsamas para ver cómo se gestionan los residuos, saber a dónde va todo lo que tiramos, pues saber también qué es lo que pasa, cuál es todo el proceso que ocurre para que salga una gota de agua del grifo. Esto es una cosa fundamental. Yo recuerdo que antiguamente, Erika, iban, los colegios iban, no sé de si repente ahora van, de repente van visita, antiguamente sé que lo hacían, era una de las visitas obligadas, como bien dices tú, que tenían los colegios, no todos, pero muchos colegios tenían para sus alumnos, que era visitar
la planta desaladora de Inalsa en aquel entonces. Uh-huh. Bueno, que de repente lo hacen y yo no lo sé, pero bueno, eso. Decía, otro asunto que si no se me acaba el tiempo, buena noticia porque están ya, después de mucho tiempo paralizadas, todas las herramientas de planeamiento insular de Lanzarote en marcha en alguna fase. La última en incorporarse es el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, que recordemos que no podía salir adelante sin el Plan de Ordenación, el PORN, pues ahora ya está el PRUC en exposición pública, es el último en incluirse, pero están todos los demás, incluyendo el Plan Insular de Ordenación. A ver, me está preguntando por el plan especial del archipiélago Chinijo. Exactamente. ¿Entiendo? Sí. Vale. Bueno, pues ese plan especial del archipiélago Chinijo, para que la gente sepa cómo van las cosas, porque si no, hay que ponerlo en contexto. El parque natural, el parque natural que se declaró en Canarias, el primero que se declaró en Canarias fue no me quiero equivocar, pero creo que fue en 1987. Lo declaró en la época que gobernaba Jerónimo Saavedra bueno, en ese era el pacto de izquierda con ICANN en aquel entonces. Y se aprobó el primer parque natural que lo nombraba el gobierno de Canarias, ya tenía competencia el gobierno de Canarias, que era el parque natural del archipiélago Chinijo. Bueno, eso fue en el año 87. Se tenía que hacer el plan de uso y gestión, el plan rector de uso y gestión se tenía que haber hecho a los 4 años después, es decir, tenía que haber tenido el plan, que el plan de uso y gestión es el plan rector el que dice lo que se puede y no se puede hacer en ese parque, qué actividades se puede hacer, que se puede salvar, si la pesca, que si dentro del parque, en fin, lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues bien, estamos en 2026, 25 si no me equivoco, ¿no? Sí. Pues ha pasado ya casi 40 años y todavía ese parque natural, que fue el primero que se nombró en Canarias, todavía sigue sin plan rector de uso y gestión. Es una cosa increíble. Bien, pues esto ha tenido distintos procesos, se han ido intentando aprobar en diferentes etapas y nunca se ha conseguido. Se aprobó en una y se echó a tierra, porque precisamente no contaba previamente con el PRU, y entonces de nada sirvió. Y ahora ya por fin se ha aprobado el PRU y estamos en el proceso de aprobar el plan especial. Sé que el equipo de Osvaldo Betancourt, con Suso Machín en la Consejería de Política Territorial y también de Samuel Martín, porque todo afecta, son transversales, están poniendo todo el empeño para que este plan rector de uso y gestión del Parque Natural del archipiélago Chinijo, que incluye la Graciosa, que incluye todo lo que es el risco de Famara, incluso Famara, y llega casi hasta So, por esa parte, además de todos los que son la Graciosa, Roque del Este, Roque del Oeste y Alegranza, además de Montaña Clara. Todo eso es el contexto del parque natural del plan especial del archipiélago Chinijo. Y eso parece que le han dado un impulso importantísimo el gobierno de Osvaldo Betancourt. Vamos a ver si tiene suerte y antes de acabar la legislatura, por fin, Lanzarote cuenta, y en este caso el archipiélago Chinijo con la Graciosa incluida, con ese tan esperado plan que es esencial. Estamos hablando que eso va a suponer para dar seguridad a los que ya viven allí y para, de alguna manera, mejorar el uso que se puede estar dando ahora mismo a ese espacio natural de Canarias. Pues sí, vamos a ver, porque como has dicho, la historia es larga y cuesta creer que haya sido así, pero ha sido así y vamos a ver si esta vez sí que sale adelante. Con eso me quedo. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, muchas gracias, buen día. La edad, Erika, sirve para pocas cosas, pero para lo único que sirve es para recordar. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. Venga, hasta luego. Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save.
Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii.